Doctora Eleonora Rossi. Ella trabaja en la sección de hemostasia del Laboratorio de Salud Pública de Tucumán. Es miembro del Grupo de Promoción y Acceso a los Recursos en Hemostasia y Trombosis y nos va a presentar la integración y conclusiones de lo aprendido. Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes y bueno, por la posibilidad de que discutamos estos temas. Lo que vamos a tratar es de hacer un resumen bastante concreto o no de las cosas que hemos ido conversando ahora para que dar lugar a una discusión por parte de los participantes, porque la idea es involucrar la voluntad del CAT, de ver qué es lo que el CAT estaría dispuesto a intervenir, a colaborar, a favorecer, acerca de los especialistas que en un futuro también formarán parte del CAT. Veamos qué pasa. Bueno, vamos a comenzar hablando de la formación de los recursos humanos. Empecemos a ver desde la regulación, qué es lo que al día de hoy está establecido desde el punto de vista legal. Recién en el año 2013, no sé si se ve. Sí, ahí, a ver, fíjate ahora. Sí, ahí está bien. Ok. O sea, recién desde el año 2013, no se ve demasiado, es que el Ministerio de la Nación establece lo que son las especialidades en la parte bioquímica, porque antes de eso estaban establecidas las especialidades en medicinas y en odontología, pero no así en lo que es la parte bioquímica. Así que esto es una resolución bastante nueva. Al momento de establecerlo, habla lo que explicaba el doctor Lazarowski, que se hace básicamente lo que es bioquímica clínica, con distintas especialidades, como puede ser orientación, química clínica, hematología, citología, y ahí es donde nosotros vemos que tenemos, donde está incluida la especialidad de hematología, que sería la que a nosotros nos compete como personas que desarrollamos la hemostasia. Veamos cuáles son las posibilidades para obtener la formación. Si alguien se quiere formar, tenemos disponibles, que existen las residencias con o sin rotación por hemostasia. Las residencias pueden ser públicas o privadas. Tenemos carreras universitarias que en general son hasta el día de hoy como especialistas en hematologías, diplomaturas universitarias, pasantías en centros de referencia y también tenemos maestrías, doctorados y otro tipo de formación. Bien, con respecto a cómo se obtiene lo que estuvimos escuchando en las últimas presentaciones, cómo se obtiene una especialidad en hematología o en orientación a hemostasia. Las universidades, a través de la carrera de especialista en bioquímica clínica, orientación a hematología, pero también no todos los profesionales hacen una carrera universitaria de especialización, sobre todo que no está disponible en todas las regiones del país, como nosotros vimos en las diapositivas que presentaron las bioquímicas que disertaron. Entonces, como es un país federal, la ley establece que los colegios bioquímicos, los colegios de ley y los consejos deontológicos tienen la capacidad de certificar la experticia. No otorgan un título de especialista, pero sí certifican que el bioquímico es experto y que puede desarrollar esa actividad. Cada colegio de bioquímico, cada provincia tiene su propia ley que regula esta parte. Entonces, lo que fuimos viendo es que los colegios tienen distintos criterios para establecer la certificación de la especialidad. A nivel nacional está lo que se llama la coordinadora de ley, de la coordinadora
colegios bioquímicos de ley, que lo que trata es de unificar de manera de que la mayoría de los colegios de las provincias tengan más o menos los mismos requisitos al momento de certificar. Eso es un trabajo que todavía se está llevando a cabo y que sigue siendo activo y que, por ejemplo, el sábado pasado hubo una reunión de la CUBRA en Tucumán nacional donde se está tratando de hacer esta armonización. Pero también existen sindicatos en algunas jurisdicciones, como puede ser el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos en relación de dependencia, que ellos aceptan la especialidad mediante los afiliados, les llevan los cursos y las capacitaciones que hicieron y ellos constatan que esos cursos y capacitaciones hayan sido verdaderas y hayan sido correctas, y eso ellos le otorgan una certificación de especialidad, lo que lleva a un pago diferencial en las asociaciones que están vinculadas. Con respecto a las carreras de especialista en hematología, de bioquímica, tenemos la que dicta la Universidad de Buenos Aires, que acá tenemos a su director, que es el doctor Lazarowski. También está una en la Universidad de Rosario, en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto en la pública como puede ser la Universidad Católica, que es privada, y también existen en la Universidad Nacional de Tucumán. Esas son las carreras universitarias. Con respecto a cómo se puede certificar la especialidad a través del Colegio de Bioquímicos o de los consejos deontológicos, nosotros escuchamos la exposición, estos se hicieron las entrevistas, el doctor Esposo, que es del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, y ellos reconocen las especialidades dadas por el Ministerio de la Nación, hasta ahora exclusivamente, por lo tanto no incluyen la especialidad de hemostasia. Pero ellos reconocen la necesidad del conocimiento independientemente de la tecnología. Valoran mucho el conocimiento, además de utilizar la herramienta de la tecnología como formadores o para componer una especialidad. Por eso están buscando realizar convenios, y una de las opiniones que, si ustedes recuerdan, que acaba de dar el doctor Esposo, es que sería útil hacer convenios, por ejemplo, con la institución del CAT para lograr una formación escalonada de acuerdo al nivel de necesidad de los distintos bioquímicos, porque no es lo mismo la necesidad de un bioquímico que trabaja en un centro grande, en una ciudad que tiene alta cantidad de población, y en las provincias existen centros mucho más pequeños, locales, en donde es muy difícil desplazarse, donde los bioquímicos, las prestaciones que realizan en hemostasia son de menor complejidad, pero sí tienen que estar bien llevadas a cabo y bien fundamentadas. Entonces, ofrecer formación en distintos niveles de complejidad es una de las cosas que se habló mucho en la entrevista con el doctor Esposo. Y ellos proponen también que estaría importante desarrollar una especialidad de hemostasia independiente de la hematología, reconociendo el valor de la capacitación. Nosotros tuvimos, la doctora Escaciota, como dijo el doctor, fue invitada pero no podía participar, y ella, como representante del COBICE, que es un centro de la especialización de la Capital Federal, que depende del Colegio Bioquímico pero no es parte, este COBICE es quien otorga la certificación de la especialidad y está formado por representantes de diversas instituciones, como puede ser de la Asociación Bioquímica Argentina, de la Universidad de Buenos Aires. Hay también representantes bioquímicos municipales, de las universidades privadas y de representantes del Colegio Bioquímico. Y en este lugar, el que sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno puede certificar la especialidad de 4 maneras diferentes. Primero, si uno es profesor universitario, ya sea de una universidad pública o privada acreditada, en donde además de certificar que hace docencia en la especialidad, tiene que certificar trabajo de mesada. O sea, ser docente de hemostasia exclusivamente no califica para tener una especialidad. Puede tener una residencia en bioquímica acreditada y se exige que tenga por lo menos 5 años de ejercicio de bioquímico y 2 años mínimo de la especialidad. Puede ser un título de especialista universitario, en ese caso se certifica la especialidad directamente, o el otro paso sería por antecedentes, que es lo que se trata de armonizar. Exigen por lo menos 5 años de profesión, 3 años de trabajo en la especialidad, antecedentes de formación, presentaciones a congresos, publicaciones. En general, todos los colegios para certificar piden que la certificación se base en 3 patas. Uno es la formación, donde pueden verificarlo mediante cursos. Otra de las patas es la parte científica, es decir, ya sea investigación, presentaciones a congresos exigen por lo menos 2, una publicación de la especialidad y, muy importante también, el trabajo en mesada, ¿sí?
como opinión de la doctora, porque ha sido una entrevista bastante larga y se le ha solicitado opinión sobre otras cosas, ella nota muy importante en la universidad un cambio de los estudiantes desde el punto de vista generacional. Estas generaciones de universitarios se reciben, le dan prioridad a otras cosas, no exclusivamente al estudio como era hasta hace algunos años, le dan prioridad a los deportes, a la música, entonces se extiende su paso para obtener el título de grado y terminan obteniendo un título de grado a edades mayores. Entonces, un profesional que se recibe más grande, como a los 28 o 30 años, el tiempo que le puede dedicar para desarrollar una especialidad no es el mismo que el que una persona que se recibe a los 24 años. Entonces, ya ahí tenemos que en general las cosas empiezan un poco más tarde porque existen otros intereses. También es más habitual que el alumno que está terminando la universidad o está cursando la universidad se inserte en una carrera laboral. Entonces, hay mucha inserción en la industria y en la industria farmacéutica porque están bien remunerados, le permite hacer cosas conjuntas con la universidad. El alumno en general de grado ya comienza a trabajar. Sumado al hecho de que la Universidad de Buenos Aires, la carrera de grado, en el último año establece orientaciones. Entonces, si el alumno llega al último año en una mayor edad, ya empezó a trabajar y se dirige hacia otras áreas que son económicamente más rentables, como puede ser la industria o la farmacia, es menos probable que se reciba con una orientación clínica que le permita dedicarse posteriormente a las especialidades en hematología, en hemostasia o lo que uno quiera. Entonces, si a eso además le sumamos que el desarrollo de la especialidad requiere inversión, no solamente en años, en tiempo, sino también una inversión económica, vemos que el panorama para llegar a la formación de la especialidad se hace más prolongado y un poco más difícil, principalmente por un cambio generacional también, digamos. Con respecto a la entrevista que se hizo en la provincia de Córdoba, que se habló con la bioquímica, justamente que es especialista en hemostasia, María José Lauría, el Colegio de Bioquímicos de Córdoba abrió no solamente las especialidades reconocidas por la Nación, sino que abrió una gran gama de especialidades en calidad, en hemostasia, habilitó muchas otras especialidades. La desventaja es que el tema de que sean recíprocos en las especialidades en todos los colegios del país no incluye estas especialidades que no son reconocidas por el Ministerio. De esta manera, si uno obtiene un título de especialista en hemostasia de la provincia de Córdoba, por ahora solo tiene validez legal en la provincia de Córdoba. Ahí es donde la persona puede trabajar como especialista. No obstante, ellos tienen subcomisiones, las subcomisiones ponen sus propios reglamentos, además tiene que tener un instructor especialista y un coinstructor especialista, tiene que juntar 2.000 horas con cursos, con congresos en la especialidad, y la parte práctica la tiene que conseguir la persona que quiere la certificación. Y en general en Córdoba la parte pública no acepta lo que son las rotaciones. Entonces, una de las reflexiones de esta doctora es que en Córdoba la especialidad de hemostasia es todo a pulmón, todo a cargo del postulante, ¿sí? Tiene un examen escrito que la misma comisión especial de hemostasia define cuándo el alumno va a estar en condiciones de acceder a ese examen, no es en cualquier momento. Sí es importante de que en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, sí tienen un reconocimiento económico por la especialidad, cosa que no ocurría en la provincia de Buenos Aires. Y cuando le preguntamos cuánta gente tiene como especialista, y más o menos se hace la certificación de un especialista en hemostasia cada 2 años. Cuando hicimos la entrevista a la provincia de Mendoza, que acá habló la doctora que escuchamos por vía online, haciendo un resumen, más o menos las mismas características, trabajo científico, curso, concurrencia a centros de especialización, necesitan la práctica regida por un formador acreditado que esté a cargo de un referente en el tema, que tenga evaluaciones periódicas y las otras opciones que ya nos explicó la doctora. La especialidad de hemostasia tiene que tener, hace 2 años que la han incluido, pero hasta el día de hoy, como ella refirió, no otorgaron en ningún momento certificado de especialista en hemostasia. Y ellos, dentro de la opinión, decían que es muy difícil las carreras universitarias en hemostasia porque son difíciles de sostener, son carreras caras
y que se producen una o dos cohortes y después caen porque el ingreso a través de los alumnos no alcanza para sostener la carrera. Entonces se hace cada vez más difícil mantener la especialidad universitaria, por ejemplo, en este caso en hemostasia. Haciendo una revisión global, nosotros vemos que hemos entrevistado a las entidades de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza, que en general todos aceptan directamente, hacen la certificación cuando tienen la especialidad universitaria y cuando la tienen que otorgar ellos, más o menos son los mismos requisitos en cuanto a horas de trabajo en mesada, certificación de curso, 2 presentaciones mínimas a congreso y un trabajo presentado de la especialidad. Bueno, ahí fuimos separando de acuerdo a cada una como... No puedo tocar el mouse porque se desbloquea. Bueno, en todas hay solamente en algunas áreas donde hay residencia orientada en hemostasia y en la mayoría de los lugares no hay un reconocimiento económico para la especialidad. Entonces, más que concluir, queríamos dejar inquietudes para que se discutan y se conversen en el ambiente del CAT. Para empezar, la mayoría de los encuestados en la formación de grados, para ellos fue insuficiente la formación en hemostasia. ¿Valdría la pena, convendría que el CAT intervenga para profundizar el conocimiento de la hemostasia en la formación de grado? Eso es para discutir, teniendo en cuenta que la mayoría de las universidades, la CONAU le pide que acorten los tiempos de formación pregrado y que en todo caso dejen para los posgrados mayor la especialidad. Pero la realidad es que la gente que contestó la encuesta dijo que lo que aprendió en la Facultad de Hemostasia fue muy poco, ¿sí? Sin duda se valora lo que es la formación continua en la especialidad y hay una gran heterogeneidad de cómo conseguir esa formación en la especialidad. Ya hemos dicho residencia, especialidades, lo que sea. Entonces, al CAT le convendría o tendría importancia que establezca, aunque sean los requisitos mínimos que tiene que tener un especialista bioquímico para ser considerado especialista en hemostasia. Es una pregunta que vale la pena tener. Lo mismo que, si bien se está haciendo, los colegios de ley están tratando de armonizar, el CAT podría tener algún papel en la armonización para promover los requisitos en la especialidad, ¿sí? Y todas las certificaciones de los colegios o de los colegios de ley dicen que tienen que hacer una pasantía, una rotación por lo que serían laboratorios especializados. ¿Cómo definimos lo que es un laboratorio especializado en hemostasia? Hay diferentes grados de prácticas que son más fáciles de acceder y otras más difíciles de acceder. Entonces, ¿existe alguna forma lógica y posible para jerarquizar los centros de referencia y establecer como un acuerdo, como un listado de centros de referencias de acuerdo a las prácticas que se realizan? Con respecto a la especialidad bioquímica, dijimos que el Ministerio solo reconoce la especialidad en bioquímica clínica, área de hematología, ¿sí? Algunos otorgan la especialidad en hemostasia con validez local. Sería adecuado impulsar el reconocimiento de la nación en una especialidad en hemostasia o en especialidad de hematología, orientación hemostasia, porque hay otra realidad. Muchas veces se hace la carrera de especialista en hematología universitaria, pero finalizada la misma, los profesionales se dedican a las distintas ramas: banco de sangre, inmunohematología, citometría de flujo, leucemias, anemia, y transcurren en esa especialidad o subespecialidad mucho tiempo. Entonces, al momento de recertificar, esa persona que solamente ha hecho citometría de flujo, ¿corresponde que recertifique como especialista en hematología? ¿O debería ser especialista en hematología, orientación, por ejemplo, citometría de flujo? Porque en realidad tiene el título de universitario donde hizo una formación integral, pero no mantuvo esa formación integral todo el tiempo. Entonces, quizás no es tanto problema al momento de certificar, sino al momento de recertificar la experticia y la formación continua, porque la idea de las certificaciones y las recertificaciones es demostrar que el profesional se mantiene en formación sobre el tema que está trabajando. Eso es lo que lo termina siendo un experto en el tema. Entonces, valdría la pena tener, como decirlo, una especialidad de hematología, orientación o hemostasia, y la resiliencia facilita, o sea, está visto que la forma más fácil de llegar a conocer la hemostasia para un bioquímico, de hecho lo demostraron las encuestas, es a través de las residencias.
pero no todos los bioquímicos se reciben y eligen hacer una residencia. Hay gente que empieza a trabajar en investigación, otra que empieza a trabajar en la industria, en bromatología, y que luego la vida lo va llevando y eligen y empiezan a trabajar en un tema en específico. Entonces, se podría promover cursos de formación escalonada, con profundidad, que tengan convenios con los colegios y otras entidades, de manera que no sea la residencia la única puerta de entrada a la especialidad, digamos. Y el CAT podría desarrollar una especialidad de modalidad mixta, con prácticas en centros de referencia, los cuales previamente se tendrían que definir, y apoyo quizás de alguna universidad. Entonces, digamos que otra pregunta importante sería, cada vez es más frecuente y más provechoso trabajar en redes, más aún cuando uno hace determinaciones muy específicas. Entonces, el fortalecimiento de estas redes de hemostasia, de los laboratorios de hemostasia, facilitaría el acceso a prácticas complejas y, además de la práctica en sí, facilita el asesoramiento del especialista que realiza la práctica, porque todos conocemos que el bioquímico que hace hemostasia tiene que tener muy claro todo lo que es preanalítico y hacia dónde orientar, qué prácticas sugerir y cuáles son los alcances y las limitaciones de esa práctica de manera de llegar a un diagnóstico. O sea que una red con laboratorios de complejidad no solamente es para obtener la práctica en sí, sino también el conocimiento necesario para sostener y para ayudar en el diagnóstico. Y también es muy importante que considerar la idiosincrasia de las nuevas generaciones que, como explicaban ya previamente, necesita un reconocimiento económico más rápido, los tiempos más cortos en cuanto a obtener una formación. Entonces es un desafío que se podría pensar, un incentivo para afrontar las nuevas generaciones con otro tipo de formación que no sean ya las preestablecidas. Entonces, con respecto a la situación laboral, la mayoría de los que hacen la especialidad, ya explicaron, trabajan en relación de dependencia, con alta carga horaria. La mayoría de las instituciones no ofrece un reconocimiento económico, no tienen ni facilidades ni incentivos para la formación continua, que es un requerimiento muy importante, y quizás uno de los motivos, como ya lo explicó, sea el alto nivel de sindicalización que tenemos los bioquímicos, ¿sí? Entonces, ¿habría alguna herramienta que el CAT podría utilizar para que colabore en la jerarquización económica de la especialidad? Un poco para pensarlo, digamos. Entonces, bueno, estamos abiertos acá el grupo de discusión para que ustedes opinen y a ver qué consideran con respecto a cómo se accede, cómo se certifica y cómo se trabaja y cómo se obtiene reconocimiento como especialista al momento que uno sale a trabajar, como para que sea atractivo también para las nuevas generaciones.